Y ya estamos con el fiscal Ricardo Percivale, fiscal letrado especializado en crímenes de lesa humanidad. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo. No, por favor, a las órdenes. Gracias. Bueno, repasábamos, está desde 2018 al frente de esta fiscalía, en donde, en este periodo que uno podría pensar que es corto, son solo 5 años, se ha hecho mucho. Bueno, eso lo mejor lo tendrían que decir las víctimas y los colectivos de víctimas. Desde nuestra perspectiva creo que hemos avanzado bastante porque se han aclarado la gran mayoría de las causas en las que intervenimos. Bien, y eso obviamente que también tiene que ver con la creación de una fiscalía especializada, ¿no? Creo que sí. Eso genera como otro tipo de garantía, podría pensar. Más que nada, la especialización lo que permitió es un análisis conjunto de todas las causas, porque hasta que no existía la fiscalía especializada, esto estaba dividido en 20, 25 fiscales, que unos tenían más empatía, menos empatía con el tema, más conocimiento, menos conocimiento, distintas opiniones jurídicas con respecto a un conjunto importante de temas de esa naturaleza, distintas posiciones en la fase investigativa, y además lo fundamental era que cada fiscal conocía su caso o sus casos, pero no conocía la globalidad. Lo que permitió la fiscalía especializada es tener un único criterio común en lo investigativo y en lo jurídico y tener un panorama global de lo que fue la represión en sí, los organismos que participaron, y este conocimiento global de todas las causas ha permitido el traslado de prueba de una causa a otra, la unión de un caso con otro. Sí. Y además dedicarnos exclusivamente a ello. Totalmente. No, y además de repente pensar un modus operandi o determinadas estrategias, ir atando cabos, analizarlo más en profundidad, porque uno podría basarse en algunos documentos que tampoco se sabe qué tan reales son, entonces a partir de toda la información puede sacar conclusiones. Exacto, eso fue básico, y además el ser una persona sola, un equipo, perdón, ha permitido que todos los organismos del Estado que coadyuvan en esta tarea envíen toda la información a esta fiscalía y haya un continuo, un permanente contacto entre los organismos dedicados a esto, que facilita mucho las cosas. Antes cada fiscal estaba con sus casos, no tenía acceso a todos los organismos del Estado, o no tenía el vínculo y la confianza suficiente, porque esto también es crear confianza entre los órganos del Estado, desde la legitimidad, desde la credibilidad, desde el conocimiento de que cada cual cumple su función, pero que todos son importantes para ello. Y bueno, eso es lo que ha permitido avanzar de una forma u otra. Creemos, desde nuestra perspectiva, que sí, que se han realizado avances, pero eso fundamentalmente me parece que lo tienen que decir las víctimas y los colectivos. Fiscal, ¿cómo ha sido el trabajo con los documentos y sobre todo la interpretación de la documentación, donde muchas veces es militar y está expresada de una forma incluso codificada por gusto, y al mismo tiempo con lo testimonial? ¿Cómo ha sido el manejo de la información en estos 5 años de la Fiscalía? Bueno, nosotros no somos expertos ni en archivos ni en documentos. Nos fuimos poniendo en conocimiento de toda esta situación, pero básicamente con el equipo de historiadores que trabajó durante muchísimos años en la Secretaría de Presidencia para el pasado reciente. Lamentablemente hoy no están en actividad, pero sí hicieron un trabajo muy importante. Y ese trabajo no solo quedó plasmado en el trabajo, en distintos libros y en distintos informes que han sido aportados a las causas, sino que además nosotros tenemos un contacto permanente con ellos, porque además varios de ellos, fundamentalmente Fabiana Larrobla y Álvaro Rico, son peritos en las causas por el nuevo código. Entonces, cuando nosotros necesitamos realizar algún tipo de interpretación de documentos, los consultamos a ellos. Y después también lo que hay que tener presente en esto, porque ahora se hablan de los archivos que se subieron a Internet. Y eso es una parte. Claro. Hay una parte mucho mayor que no está en Internet y que nosotros tenemos acceso a la misma y que nos permite avanzar en las investigaciones que hacemos. Bien, antes de ahondar un poco en esas investigaciones, sé que tienen una investigación muy grande también en la que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Preguntarle, por estos restos hallados en el batallón 14, en este momento están en Argentina, en Córdoba. Sí, los restos globales están en el laboratorio del GIAF,
que es el grupo de investigación de antropología forense. Lo que está en Argentina es parte de los fémur, que es de donde se extrae la mayor cantidad pura de ADN, y esos sí están siendo analizados en Córdoba, pero el resto está en Uruguay, y están trabajando la Junta Interdisciplinaria compuesta por la antropóloga Luciardo, por la doctora Manikowski y Vallejos del Poder Judicial, quienes van a determinar la causa de la muerte de la persona hallada. Se determinó que, bueno, era una mujer. Sí, eso está totalmente determinado. Ahora hay que determinar quién es. ¿Y cuánto tiempo llevaría? Nosotros calculamos que en unas 3 semanas podría estar la resolución. Una resolución que va a llegar directo desde Córdoba a la Fiscalía Especializada. Bien. Le repregunto sobre la causa de muerte. ¿Eso no está definido todavía? ¿No se conoce? Tenía entendido que era como uno de los elementos a tener en cuenta antes de que se fueran a Argentina. No, eso todavía no está determinado. Probablemente en esta semana los peritos determinen cuál es la causa de muerte. Sí ya han constatado lesiones en algunos huesos, pero bueno, tienen que hacer el análisis global para determinar cuál pudo haber sido la causa. Lo que está claro que murió en cautiverio, pero ahora hay que determinar si es que se puede, porque a veces tiene que hacerse una interpretación. Cuál es la causa de muerte, porque son cosas independientes, una es la causa de la muerte, otra es la identidad, hay muchas puntas en esto. ¿Y se puede decir cuáles son los huesos que se encontraron signos de violencia? Capaz se puede decir no, públicamente. hoy lo manejamos con los peritos, pero no lo recuerdo. Bien, está. Aparte yo no me meto en tema de los peritos. Claro. El día que los peritos hablen, ellos pueden especificar. Porque uno es especialista en lo que sabe. Está perfecto, por eso le preguntaba si podía decir o no. Claro, por lo que tengo entendido, este hallazgo no se da por un dato concreto, sino que continúa obviamente por una investigación que se viene desarrollando, teniendo en cuenta que en esa misma zona también fueron hallados otros restos. Sí, eso lo hemos intentado aclarar, que no es un dato preciso, esto es parte del trabajo cotidiano que hace el equipo todos los días desde hace muchos años en las zonas cauteladas que previamente fueron solicitadas por la Institución de Derechos Humanos a la Fiscalía y la Fiscalía del Poder Judicial. Bien. Y con respecto a eso, también fue en el lado B, creo, de TV Ciudad, que a raíz de este hecho, o no, surgió otro dato, ¿no?, que recibió la Fiscalía, ¿es así? Sí, en aquel momento surgió un dato que llegó a la Fiscalía de unos colegas suyos, que inmediatamente nosotros trasladamos a la Institución de Derechos Humanos, porque en esto hay que tener bien claro que la búsqueda administrativa de restos detenidos desaparecidos le corresponde a la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Fiscalía coadyuva con ellos, colabora en todo lo que sea necesario para eso y básicamente en todo lo que es la actuación judicial, en lo que tiene que ver con las cautelas de los sitios. Y eso por un lado. Por otro lado, una vez que se encuentra un cuerpo, ahí sí actúa la Fiscalía, porque ahí viene toda la parte de investigación y la parte jurisdiccional. A partir del hallazgo y del conocimiento del cuerpo, de la identidad de los restos, ahí se inicia toda una parte jurídica que eso está a cargo de la Fiscalía. Y a partir, bueno, de este hallazgo, también teniendo en cuenta, bueno, que estamos justamente cumpliendo este año 50 años del golpe de Estado en nuestro país, y bueno, que es algo que está como, bueno, muy latente en este momento aquí en Uruguay, ¿han surgido nuevos datos? Teniendo también en cuenta de lo que uno siempre piensa de que hay una gran parte que muere sin decir nada, teniendo información. Sí, a la Fiscalía no han llegado, a la Institución Nacional de Derechos Humanos no lo sabemos porque no nos han comunicado, porque si les llegó es parte del trabajo, de ellos no tienen por qué comunicar a la Fiscalía. Y con respecto al dato que recibieron, ¿es del mismo batallón? ¿Es de otro batallón? No, es de otra unidad militar. De otra unidad militar. Sí. Y a raíz de Tampoco eso... tenemos verosimilitud de que sea, eso sea... No, ni que hablar. Eso empieza todo un trabajo de chequeo. Lo único que podemos adelantar es que en esa unidad hay una persona detenida desaparecida. Bien. ¿Y áreas cauteladas? Y no, la institución todavía supuestamente está en el trabajo de chequeo de esa información. No ha solicitado medida cautelar en esa unidad. Pero previas tampoco había. No había. Perfecto. ¿Qué significa para la Fiscalía un hallazgo de este tipo? Es muy conmovedor, es muy importante y es reforzar la posición de todos aquellos que creemos que se pueden encontrar más cuerpos
y es un llamado a todos aquellos que tienen información a que la aporten. Claro. Y también es importante dejar claro que nosotros, en la gran mayoría de las causas sobre detenidos desaparecidos, nosotros ya tenemos identificado quiénes son los responsables. Y generalmente se trata de oficiales. Entonces, y además partimos de la base que los enterramientos, si bien fueron realizados bajo las órdenes de oficiales, los que hicieron las tareas seguramente o probablemente hayan sido soldados. Y esos soldados pueden brindar la información, porque nosotros no es intención ir sobre ellos. Claro, no van a ser juzgados por brindar esa información. Bueno, además se puede hacer de manera anónima. Se puede hacer de manera anónima, no están en la mira o en el radar de la Fiscalía, entonces hay condiciones propicias y me parece que hay razones humanas muy serias para que aquel que tenga información, sin necesidad de autoincriminarse, pues nosotros no pedimos que las personas confiesen lo que hicieron o no hicieron, que brinden la información, porque de esa forma podemos ir saldando heridas. Una cosa que quería volver, con respecto al caso del hallazgo, una vez que tengan la identificación, decías que hay algunas acciones judiciales que ahí sí corresponde a la Fiscalía. Sin duda, sin duda. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, lo primero que nada hay que analizar si hay causa o no hay causa. Bien. Porque algunos detenidos desaparecidos no tienen causa. Si no hay causa, entonces la Fiscalía tiene necesariamente que iniciar la causa para ubicar a los responsables. Eso por un lado. Bien. Si llega a haber causa, bueno, esa identidad se remite al juzgado para determinar que efectivamente la persona está muerta. Ahí comienza la discusión si estamos en una desaparición forzada o homicidio, en un tema jurídico, sí, pero necesariamente se lleva a la causa que está iniciada para constatar la muerte de la persona y las causas de la muerte, porque todos presumimos que los detenidos desaparecidos en Uruguay murieron bajo tortura, pero bueno, si este equipo interdisciplinario lo determina, da mayor certeza a lo ocurrido. O sea, todo tiene una consecuencia jurídica. Sí, sí, Nicolás. Bien, usted señalaba que en realidad hoy por hoy, con el paso del tiempo, se tiene muchísima más información que la que se tuvo en su momento, cuando volvimos a la democracia, ¿no? Empezando en el año 85, 86. Toda esta información que han podido recabar es la que permite hoy poder tener pruebas contundentes. Sí, eso es sin lugar a dudas, porque nosotros hoy cuando hacemos una imputación cruzamos mucha información. Básicamente el testimonio de las víctimas, que por lo general no mienten, no agrandan y generalmente minimizan. Claro. Muy por el contrario a lo que se cree o que se dice o que se quiere hacer decir, las víctimas tienden a minimizar sus relatos, a obviar situaciones graves por las que pasaron. Generalmente lo que advertimos es que cuando hay distintas víctimas en una unidad militar o un centro clandestino, todas tienen testimonios distintos porque es lo que apreciaron y lo que pudieron observar y apreciar en las condiciones infrahumanas en las que estaban. Eso por un lado, el testimonio de las víctimas es básico. Los legajos de los militares dan mucha información. Primero que nada porque constatan que estuvo en el lugar. Segundo, muchas veces existen reconocimientos por la participación en los operativos. En tercer lugar, todo lo de la justicia militar. En la justicia militar hay mucha información porque, como todos sabemos, los presos políticos fueron derivados a la justicia militar hizo un expediente, como hacemos hoy, claro, y entonces ahí hay información de quién fue el interrogador, quién fue el consumariante, quién era el jefe de la unidad, quién era el segundo jefe, hay mucha información ahí. Y a su vez también hay mucha información en los tribunales de honor, porque los militares en todas las causas, en ninguna causa, creo que recuerdo solo una persona que confesó la tortura. En el resto de los centenares de militares que han declarado y policías, ninguno admite haber visto ni haber participado de torturas. Entonces, en los tribunales de honor ahí sí hay una apertura mayor y han reconocido cosas que no lo han hecho ante la justicia. Entonces, todo este cruzamiento de datos nos ha permitido avanzar en las investigaciones. Y con respecto, perdón, a tribunales de honor, a justicia militar, ¿ustedes tuvieron acceso a todos los datos que hay? ¿O falta información en ese sentido? ¿O si entienden que hay información a la que no ha tenido acceso ustedes? A ver,
Lo que es justicia militar, tenemos todos los expedientes. Bien. Porque eso se digitalizó, eso fue a partir de la ley de amnistía de los presos políticos, donde se trasladó todo al Poder, como fue una amnistía parcial y no fue irrestricta, el Poder Judicial ordinario, el Poder Judicial civil, debió revisar aquellas causas donde había hechos de sangre. Entonces tuvieron que pasar todos los expedientes de la justicia militar. En el 2010, todos esos expedientes de la justicia militar fueron digitalizados por un programa de de la Unión Europea, la UDELAR y el Poder Judicial. Se digitalizó todo eso, está todo digitalizado, es de muy fácil lectura y tiene mucha información. Eso es brutal la información que hay. Me perdí un poco. En cuanto a eso es en cuanto al Poder Judicial militar o a la justicia militar. La justicia militar. Pero ¿qué pasa con los tribunales de honor? Los tribunales de honor, por momentos, no se tuvo mucho acceso. En los últimos años y en esta administración tuvimos un acceso muy importante a la gran mayoría o a la totalidad de los tribunales de honor, quizás algunos no lo tengamos presente. Lo que está claro es que si nosotros advertimos la existencia de un tribunal de honor, nosotros lo reclamamos. Y muchas veces desde el Ministerio de Defensa, cuando ellos advierten la presencia de un tribunal de honor, lo remiten a la Fiscalía. Bien. O sea, hemos tenido acceso. A todos los archivos que hay, no hemos tenido acceso. Claro. Fundamentalmente los archivos de OCOA y del CID son los archivos clave. A esos no se tuvo acceso y no se sabe dónde están. Si supiéramos, nosotros tomaríamos recaudos para obtenerlos. Bien, y en cuanto a los tiempos de la justicia, bueno, se han aplicado lo que creo que se llama en la jerga judicial, usted me lo dirá mejor, chicanas, ¿no? Como para enlentecer los procesos. Sí, por regla, las defensas de los militares y los policías han interpuesto distintas excepciones que han de una forma u otra retrasado los procesos. De todas formas, los jueces letrados en algunos casos, los tribunales en otros, y la Suprema Corte de Justicia han resuelto de tal forma que los procesos se han adelantado, porque se han utilizado determinados institutos que están previstos en los códigos que permiten rechazar in límite en ocasiones estas excepciones. Entonces, en los últimos años también desde esa perspectiva han existido avances. Con respecto a obviamente hay investigación a nivel nacional con la Fiscalía Especializada de Delitos de Lesa Humanidad, pero también está actuando la justicia italiana. Ahí la Fiscalía uruguaya ¿tiene cierta colaboración o no en esta causa que tengo entendido que con el Plan Cóndor? Es algo más general, más grande. A ver, todas las justicias del mundo están unidas bajo el concepto básico de cooperación jurídica internacional. Si nosotros requerimos determinada información de tal país, la solicitamos y ellos nos la envían o no, dependiendo si acceden o no. En el caso, hemos requerido, básicamente nosotros tenemos mucha información requerida a Argentina por el tema del Plan Cóndor y también hemos solicitado a Estados Unidos que está pendiente. Y a su vez está, en ese marco de cooperación jurídica internacional, está todo el tema de extradición. Nosotros hemos solicitado distintas extradiciones al exterior y hemos recibido también solicitudes de extradición. Y hemos concedido algunas, hemos negado otras y a su vez también hemos tenido la aceptación de distintas extradiciones del exterior y una negativa. En ese marco, la justicia italiana ha solicitado información al Uruguay, pero no en forma específica a la Fiscalía Especializada. Sí al Uruguay en sí, le ha solicitado mucha información, pero no a la Fiscalía. Fiscal, vuelvo un poco a estos archivos que se dieron a conocer de manera anónima a través de una web, de internet. ¿Los pudieron analizar, pudieron chequear? Sé que son muchísimos, entonces no sé cómo han podido trabajar con ellos como para entender su confiabilidad o no y qué aporte podrían llegar a dar las investigaciones. Bueno, nosotros no tenemos la capacidad operativa como para analizar esos archivos, incluso hasta la experticia. Por eso nos basamos en los historiadores. Eso es por un lado. Entonces, nosotros, primero que nada, no se puede dar credibilidad a lo que se subió. No se conoce la fuente. La gran mayoría de los archivos aparentemente sería parte de Berruti. Y hay una parte que es nueva de Berruti, pero tampoco tenemos certeza de eso. Pero no es nuestra especialidad. Nosotros estamos en contacto, sí, con los historiadores que han trabajado en eso, pero ellos recién están trabajando. Claro. Entonces no hay mucho trabajo sobre eso.
Claro, sí, sí, porque además digo, es muchísimo y hay que cotejarlo, Sí. ¿no? Con otra información para poder... de Lo que alguna hay que manera... tener presente es que el archivo de Ruti, ese sí fue chequeado, cotejado, y entonces ahí tenemos certeza. El documento que existe ahí es real, ¿no? El archivo de Ruti. Lo que está en la nube habría que ver si se corresponde o no con el archivo Barruti. Y además, lo nuevo de la nube habría que ver si se corresponde a su vez con la realidad. Claro. No es un tema menor, es un tema complejo y hay que tener extenso bastante cautela. Sí, total. Y también no hay ningún organismo del Estado que lo está analizando como tal. No, claro. Eso es algo que habría que pensar. Sí, bueno, que ya no está trabajando más este grupo de historiadores que en su momento Lamentablemente en su podrían haber momento hecho sí eso, ¿no? podrían haber hecho este trabajo. Con respecto a, bueno, hablando de datos e información, hay un proyecto de ley, por lo menos anunciado del Poder Ejecutivo, de, bueno, universalizar, de publicar los datos, los documentos del pasado reciente. ¿Cuál es la postura de la Fiscalía con respecto a este tema? Bueno, a nosotros siempre nos gusta hablar sobre las normas y no sobre los proyectos. Lo que sí, o sea, todo lo que sea transparencia, bienvenido sea. Lo que nosotros decimos es que hay que tener cierta cautela con los datos sensibles que hay en el lugar. Claro. Si el proyecto contempla transparencia con cuidado, con cautela, con los datos sensibles, bienvenido sea, porque hay temas sensibles. Totalmente. Sí, sí, bueno, mismo cuando aparecieron estos restos, bueno, aparecieron también las figuras de familiares de desaparecidos, entonces allí también hay como que tomar determinados recaudos, ¿no? Claro, nosotros tenemos mucha información con el trabajo del equipo y no la brindamos. Es más, se hizo una conferencia y se pautaron algunas cosas de lo que se dice y lo que no se dice, porque hay que ser muy cuidadoso, porque hay mucha expectativa en las familias, entonces hay que ser prudente en la información que se transmite. No por retasear información, pero sí por ser cuidadoso. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la Fiscalía en un mediano plazo? Bueno... Porque digo, a largo plazo digo, ya lo sabemos, ¿no? Pero si tuviésemos que decir los siguientes pasos. Bueno, ahora en el corto plazo, culminar la acusación en el caso Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, Guaylo y Liberov, que es una mega causa que engloba el Plan Cóndor, que estamos trabajando en estos días para ver si la podemos en julio presentar. Eso es un tema concreto. El otro tema concreto es que cuando se resuelva la excepción de inconstitucionalidad planteada en la causa de Roslik, también es un caso muy emblemático para la Fiscalía. Y por sobre todas las cosas también el trabajo conjunto con la institución, porque creemos que el tema de detenido desaparecido es clave para sanear muchas heridas que están pendientes. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirlo. Por favor. Gracias.